escuchamos bien los dos, fenomenal. Comenzamos. ¿Qué tal, Vicente? Buen día. Muy buenos días, Gaby. Encantado de hablar contigo. Siempre es un placer de tenerte como compañera de viaje y creo que estás haciendo una labor enorme. Por lo tanto, agradecimiento siempre hacia ti. Muchísimas gracias. Igualmente, me encanta volver a estar contigo y sobre todo en esta ocasión presentar el libro, ¿no? Que es... Ahora, Vicente, veo que no salgo yo. No sé si hay algo, una cuestión... A ver, ¿tú me ves a mí? Yo te veo la cara, o sea, solamente la cabeza. Vale. Ahora me sales tú también aquí, así que yo espero que esté bien la grabación. ¿Ah? Bueno, Vicente, si te parece, comenzamos. Te presento, ¿sí? Sí. Yo te conozco, he tenido la gran suerte de hacer un curso contigo, que ha sido un gran placer y ya has entrado en mi vida también. Así que al ver que salía el libro, no sé si se ve, ¿se ve? Sí, se ve. Perfecto, que es tu nuevo libro que se llama La pérdida de un ser querido. Estrategias para el duelo, sentirse mejor no es olvidar. Vicente Prieto, este es tu libro, ¿no? Yo ya me lo he leído detalladamente, con mucho amor, está excelente, muy recomendable, sobre todo para estos momentos que estamos acercándonos al fin del año, ¿no? Las Navidades. Ahora hablaremos también un poquito de esto. Sí. Si te parece, te presento. Eres Vicente Prieto Cabras, es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y ha desarrollado su actividad profesional fundamentalmente en el ámbito privado en la intervención clínica. Eso es. Correcto. Eres director técnico y director de la clínica de Centro de Psicología Álava Reyes, a la cual yo sigo mucho y me encanta vuestro trabajo y quiero mucho, tanto a Silvia como a María Jesús. Bueno, eres máster en Psicología Clínica y Terapia del Comportamiento, eres profesor del máster en Psicología General Sanitaria de la UIM, impartes cursos sobre inteligencia emocional y a distintos colectivos de profesionales. Correcto. Y bueno, un amplio currículum, ¿no? Y también has escrito otro libro, La soledad del cuidador. La soledad del cuidador. Excelente, excelente libro también. Muy en la línea de todo esto. No, de nada. Vicente, una cuestión. Háblanos de tu libro, por favor. Explícanos un poco de dónde nace, lo que tú quieras comentarnos. Muy bien. Bueno, el libro nace a raíz de un artículo que se publicó en el periódico ABC hace bastantes años y pues la editorial con la que trabajé el libro de la soledad del cuidador se puso en contacto conmigo y dice: Vicente, quiero que hagas un libro sobre duelo y para que expliques todo lo que es un proceso de duelo y en qué medida podemos ayudar a los lectores a pasar de la mejor manera posible por esta situación difícil cuando fallece un ser querido. Y bueno, mi experiencia profesional como director de clínica he tenido que ver mucha casuística de personas que en un momento les ha cambiado la vida, en un instante, a veces por enfermedades, de ahí el libro anterior de La soledad del cuidador, y también por un diagnóstico o un fallecimiento inesperado. Bueno, pues toda esa experiencia es la que he intentado plasmar y transmitir con un nivel importante de sensibilidad y con mucho respeto a estas circunstancias. Lo que he intentado transmitir en el libro es que son circunstancias muy complicadas, pero las emociones es normal que las tengamos alteradas y que es el resultado de una situación en la que nos tenemos que dar un tiempo de paciencia para sentir. No puede ser de otra manera. No podemos ocultar síntomas, no tenemos que hacer nada, simplemente sentir y paralelamente y poquito a poquito hacer una vida lo más normalizada posible. Bueno, y es lo que he contado, con las distintas casuísticas, porque el duelo puede ser una situación muy traumática dependiendo de las circunstancias familiares y personales, ¿no? Pero al final es una vivencia absolutamente personal, intransferible, y cada persona va a tener un duelo distinto a cualquier otra. Aunque hay situaciones que podemos entender que pueden ser parecidas, por eso hablamos de etapas. Yo no estoy muy de acuerdo en las etapas así tan estrictas. No tenemos que pasar etapa 1, etapa 2, etapa 3, no tenemos por qué,
pero sí que es cierto que puedes sentir una variabilidad de sintomatología, de respuesta de ansiedad a distinta gama de emociones que en un determinado momento pues las vives con mucha extrañeza, las vives con una sensación de incapacidad de controlarlo, o con una situación de que esto cuánto durará, cómo voy a hacer una vida sin mi familiar, mi ser querido que acaba de fallecer. Bueno, pues son explicaciones que voy relatando progresivamente, incluso contando algún caso en este libro que solamente pretende ser pues una pequeña guía de cosas que se pueden hacer para no mitigar, no aliviar, no reducir, pero sí comprender lo que estás sintiendo en cada uno de los momentos y cosas que puedes hacer para normalizar lo antes y de la mejor manera posible tu vida. Exacto. Son muy buenos los ejemplos, los casos, cómo los describes, cómo explicas cómo le ayudas al paciente, al familiar, incluso. Importante. Muy, muy importante. Cuéntanos un poquito de cómo es el trabajo, la intervención clínica, el trabajo que tú haces. Sí, por favor. Bueno, pues por supuesto, como tú muy bien sabes, va a depender del caso concreto, ¿no? Yo he trabajado muchos con enfermos terminales y he trabajado mucho en cómo ayudar a la familia para pasar ese proceso de enfermedad cuando ya hay una evidencia científica médica que ya no se puede hacer nada por prolongar, ni por salvar, ni por curar. Entonces, bueno, hay enfermos que entran en un proceso de entereza que le ayudo para que, oye, vamos a ver, tenemos, no sé el plazo que tenemos por delante, pero sí sé lo que vamos a hacer hoy. Y hoy tú puedes hablar, tú puedes leer, tú puedes escuchar, tú puedes hacer cosas. Eso es lo que yo pretendo, es decir, que día a día programemos un plan de trabajo con la persona que está en un proceso terminal para que resuelva sus papeleos, para que pueda decidir cómo quiere despedirse de su familia, de sus amistades. Y bueno, es un acompañamiento emocional basado en una empatía permanente, una comprensión de aquellas cosas que puede estar sintiendo, de aquellas cosas que está pendiente, pero sobre todo el que pueda hacer cosas útiles en el momento que está viviendo. No sabemos cuánto tiempo nos queda, pero sí sabemos lo que vamos a hacer durante este tiempo. Y bueno, son estrategias que normalmente, por lo que nos comentan las familias, ayudan a que pues, esta persona, pues, oye, pues su fallecimiento no haya sido tan difícil y que ha sido una vivencia a veces muy entrañable, con un acto de despedida para las personas, oye, más cercanas de tal manera que el enfermo todavía es consciente de que tiene su autonomía, de que puede tomar decisiones, que quieren que se hagan las cosas de una determinada manera, y eso alivia mucho. Y otras situaciones es cuando, bueno, pues contacto con la familia me llama porque se acaba de producir un fallecimiento inesperado por un accidente de tráfico, posiblemente, o un caso de suicidios, que es un tema muy, muy, muy complicado, altamente sensible, en el que se habla poco, y aunque hay una estadística en España, pues prácticamente en el 2017 más de 3.500 personas se suicidaron, ¿no? En Menorca, donde vivo yo también, en las Baleares, hay un alto índice de suicidio. Claro, se habla poco del tema del suicidio, y sobre todo, fíjate cómo puede sentirse un familiar cuando un hijo, una pareja, tu padre, pues ha tomado esa decisión de suicidarse, ¿no? Lo primero son sentimientos terribles y muy intensos de culpabilidad, de por qué no me di cuenta a tiempo, lo que tendría, los deberías, aprecio los deberías, debería haber dicho, hecho en su momento, tendría que. Y eso es complicado de manejar por sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí le ofrezco la ayuda, que está muy bien descrita en el libro, bueno, pues trabajamos esos sentimientos de culpabilidad, trabajamos ese sentimiento de respeto hacia una decisión que lógicamente no compartimos, que a veces es muy difícil comprender, pero que al final es su decisión y que nosotros tenemos que ir asumiendo esa pérdida, ¿no? Son duelos bastante duros, pero incluso algunos se derivan en un duelo que llamamos complicado, un duelo que se prolonga y que es muy incapacitante. Entonces, bueno, pues fallecimientos
que no esperamos. Comentábamos antes el suicidio, el accidente de tráfico. Bueno, pues cuando hay una desaparición, incluso cuando trabajamos, eso se dice poco en la noticia, pero cuando trabajamos una persona que ha desaparecido y que efectivamente es inviable que vuelva a aparecer con vida, y claro, oye, pues no tenemos el cuerpo, no nos cuesta mucho terminar ese proceso de duelo. Necesitamos un cuerpo donde al que enterrar, al que incinerar, al que llevar flores, al que rezar, al que, bueno, pues ya cada uno con su estilo, con su forma, pero es un duelo también muy, muy complicado. También la muerte súbita, absolutamente inesperada. Bueno, hay distintos tipos de fallecimientos que nadie se lo espera y que son muy duros de abordar en unos primeros momentos. Ahí sí que es muy natural, muy normal que se provoque un proceso de shock. Y luego, pues poco a poco vamos trabajando en ese acompañamiento emocional para que el propio doliente, la persona que está ahí sufriendo ese duelo, pues pueda ir ubicando emocionalmente al lugar que le corresponde a esa persona que ha fallecido, ¿no? Son procesos de larga duración, 6 meses, 4 meses, ya dependiendo de las circunstancias y de las habilidades que tiene cada persona. Porque la persona, oye, pues se ha enfrentado posiblemente a situaciones complicadas, personalmente se ha enfrentado a otro proceso de duelo. Es decir, las personas también han desarrollado recursos que les va a facilitar salir de una manera mucho más natural de ese proceso de duelo. Correcto, correcto. Los casos sobre todo son muy detallados, están muy bien Sí. explicados, es muy interesante. También hay un apartado que sobre el caso de, no me acuerdo ahora el nombre de la señora que fallece su pareja y Sí. ¿no? Es muy interesante ese caso. Después también está el tema que es algo que te quería preguntar específicamente y puntualmente, el tema de cuando hay niños, cómo abordar el tema cuando hay niños, que también lo planteas aquí en tu libro, ¿no? Sí, es algo cultural, es decir, los niños desaparecen de un proceso de duelo, se les protege demasiado que no sufran, que no nos vean sufrir, que no asistan a ninguna de los actos que la familia, pues el tanatorio, el entierro, la incineración, misas, bueno, ya dependiendo de las costumbres de cada uno, ¿no? Pero a los niños históricamente se les mantiene fuera, ¿no? Vamos, no históricamente, perdón, en los últimos años, porque históricamente estábamos acostumbrados, se moría, fallecía alguien en el pueblo y los chavales íbamos a ver al muerto, entrábamos en la casa, el muerto estaba ahí expuesto y íbamos a verle, y ninguno, por lo menos las personas que no conozco, hemos quedado traumatizados de aquello, ¿no? El niño a su nivel tiene que comprender que ya no va a volver a ver a su padre, que el abuelo ha fallecido, y hay que hablarle con toda la naturalidad, siempre con un lenguaje adaptado a su comprensión y a su edad. Lo que no podemos es ocultarles información, o lo que no podemos hacer es utilizar unos recursos verbales que el chaval, pues a lo mejor se queda con ello, pero no termina de entender que, bueno, su padre ahora está en el cielo. Si miras al cielo, hay una estrella y ahí está tu padre. Bueno, el niño se puede confundir, puede llegar a pensar, pues mi padre era astronauta, de alguna manera, porque ahora está en el cielo. Es decir, yo creo que son estrategias que en ese momento, oye, pues uno hace lo que puede para explicar a su hijo qué es lo que ha podido ocurrir. No, error. A los chavales tienen que estar acompañados, hay que explicarles lo que va a ir pasando, lo que va a ir aconteciendo en cada uno de los momentos, y que ellos tomen la decisión, pues hombre, a partir de los 10, 11, 12 años, ellos pueden tomar la decisión de asistir o no asistir a el resto de los actos que la familia pues ha desarrollado para el sepelio. Y si el niño toma la decisión de ir, sobre todo ya niños ya 10, 11, preadolescentes y adolescentes, lo que tienen que estar es lo suficientemente acompañados por un adulto que le vaya explicando lo que se va a encontrar. Con esto, yo creo que el niño y el joven participa de ese duelo, de ese dolor, que no podemos ocultar, que no podemos decir, oye, que no nos vea llorar. Oye, ver llorar lo va a ver a lo largo de su vida, y es normal que él nos vea triste, y es normal que él esté triste, y lo va a expresar a su manera. Posiblemente la forma de expresarlo es pues que va a comer peor, o que va a dormir no de manera continuada, eso va a ser un sueño interrumpido, o puede tener incluso un nivel mayor de irritabilidad. Cada uno lo va a expresar a su manera, pero los chavales, los niños, le vamos observando que me expresan esa tristeza
Y también de repente se pueden a jugar y pueden reírse. Bueno, pues es su forma de manifestarlo. Tenemos que estar pendientes, atentos, cercanos, pero la explicación de que ese ser querido, esa persona maravillosa que la ha cuidado, que ha estado ahí, siendo su padre, su madre, su hermano, hay que explicarle que ya no va a volver a verle y que estamos tristes por ello, porque necesita cerrar el proceso. Muchas veces, por dejar procesos abiertos, siempre han tenido esos pensamientos muy recurrentes, muy obsesivos de cómo sería el fallecimiento del hermano, cómo fue aquello, por qué yo me enteré más tarde o por qué me dieron esta información que a mí me tuvo engañado, que pues ha ido de viaje. Pues, ¿cómo que se ha ido de viaje? Son cosas que pueden llegar a confundir y que no solamente no arreglan, no resuelven, no facilitan, sino que pueden perjudicar. Correcto, correcto. Vicente, voy porque sé que estamos con unos minutos así justos. Sí. En el libro también haces mucho hincapié y me encanta la propuesta, digamos, de las dos cuestiones más importantes que destacas es la de gestión de emociones, cómo tú ayudas a todo el proceso de gestionar las emociones que van surgiendo a lo largo del proceso, y también el tema de la importancia de la adaptación al cambio, ¿no? A la nueva situación. Son dos variables, dos áreas de trabajo muy importantes. Todo el mundo de manera natural tenemos recursos suficientes como para abordar una situación de duelo. Pero a veces, sobre todo las personas que acompañamos a los dolientes, aunque tengamos la mejor intención, pero el acompañamiento que hacemos no es el correcto. A veces porque no nos gusta ver sufrir a los demás y con la mejor intención le decimos, oye, venga, que eso no te preocupes, tienes que ser fuerte, esto se te pasará, la vida continúa. Bueno, son frases que en el momento en el que está viviendo la persona doliente no van a aterrizar bien en su cabecita. No van a aterrizar bien porque no está en ese momento preparado o preparada para pensar que sí, la vida continúa ya, pero en este momento sin él, de manera inmediata, cuando tengo un estado anímico pues muy bajo, pues no son frases, no se les está ayudando, o cuando le metemos prisa. Entonces, que ya está bien, hace ya 2 meses que ha fallecido tu pareja, ya deberías salir, salimos, tenemos un grupo de amigos, oye, vente, te echamos de menos, te lo estás tomando creo que demasiado en serio, esto tiene que terminar. Bueno, son frases que por muy buena intención que tengamos de animar a nuestro hijo, a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestra familia, amigos, no son correctas. Lo que hacemos en esa gestión de emociones es que esta persona doliente valide las emociones. Oye, es totalmente normal lo que estás sintiendo. En ningún caso es patológico. Es normal que tú estés triste, que tengas un lloro espontáneo, que el tiempo cronológico no tiene nada que ver con el tiempo emocional. Que han podido pasar 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, incluso que te has podido incorporar, por supuesto, ya al tema del trabajo, hacer una cierta rutina, pero estás triste, cosas que te apetecían antes, ahora has dejado de hacerlo. Bueno, todo eso hay que tener siempre basado en una empatía enorme, en una comprensión, y a partir de ahí que vayan normalizando las emociones. El sentir está bien, pero de poquito a poquito tenemos que ir diseñando pequeños objetivos en todas las áreas vitales, ¿no? Oye, yo al final me tengo que ocupar de mis hijos, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que retomar el tema del trabajo. Bueno, pues ¿cómo lo puedo ir retomando poco a poco? Porque mi atención, mi concentración, mi memoria no van a estar al 100%. Entonces tengo que darme también ese tiempo para que yo me vaya adaptando al ritmo del trabajo. Con mis amigos, pues hombre, no me va a apetecer irme a una barbacoa 15 días después de haber enterrado a mi pareja. Es lo normal. Pero sí, que os oye, veniros a casa, nos tomamos un café y hablamos y me permito desahogarme y quiero que me escuchéis, no que me deis consejos, sino que quiero que me escuchéis. Bueno, pues todas estas cosas se van trabajando para que ellos vayan normalizando y comprendiendo que la persona doliente, pues es normal el proceso que está llevando y de lo que se trata es que poco a poco hagas una vida sin esta persona. Y la gestión del cambio es, mirar al pasado en formato de recuerdo es muy interesante, pero ya que recuerdas, es bueno que elijas, que te quedes con situaciones que realmente hayan merecido la pena. Y el presente es lo único que podemos modificar. Y es ahí donde decir, oye, yo tengo recursos personales, yo puedo tomar decisiones
yo puedo acceder poco a poco a cosas que me hacen sentir bien, yo puedo retomar mi vida con amigos y tengo que darme un tiempo de adaptación y no resistirme a los cambios, porque seguramente voy a tener que hacer cosas. Es decir, antes que mi pareja pues se dedicaba, pues hombre, al tema bancos, o se dedicaba a todo lo que era organizar la casa, o se dedicaba, oye, pues voy a tener que asumirlo y no puedo ser resistente de que el mundo se me cae encima porque ahora tengo que hacer cosas que antes no hacía y todavía me agobio más. No, lo tengo que hacer, tengo que tener claro que tengo que hacer cosas distintas, además de mis responsabilidades que antes, cuando convivía con mi pareja, por ejemplo, hacía, tengo que retomarlas, tengo que darme mi tiempo, pensar en que tengo recursos, utilizarlos, darme la opción de que incluso puedo equivocarme, no pasa nada. Al final yo voy a mantener, darme a mí la autorización de darme a mí un tiempo para que yo pueda utilizar de nuevo mis recursos, hasta que el día a día, sin la persona a la que quiero, a la que he querido mucho, ese día a día no digo que sea agradable ni fácil, pero es viable, va siendo posible. Por eso digo que a veces cuando sonríes, cuando estás, oye, pues haciendo algo con tu hijo, o cuando estás con un amigo, una amiga, pues sonriendo, eso no es traicionar, porque muchas personas dicen, no puedo permitirme a mí misma, a mí mismo, no puedo permitirme el reírme, el ir a este acto, el estar a gusto, el pasarlo bien. No puedo permitir. Y eso es una de las claves importantes del libro. Oye, no, tienes que darte esa oportunidad, porque ya no está esta persona y porque tú te mereces tener un estilo de vida con calidad y un estilo de vida en el que todavía puedas ilusionarte por muchas cosas. En eso estamos, en la gestión del cambio y la gestión de las emociones. Excelente, excelente, Vicente. Y por último terminas en el capítulo 12 con el homenaje a la vida, que esto me encantó. Sí. Y con las conclusiones, siempre, ¿no? Y el poema de Mario Benedetti, que también, no te rindas. Pero sobre todo el homenaje a la vida, a mí me pareció muy interesante, ¿no? Si podés comentar finalmente este punto, que cuál es tu propuesta. Sí, vamos a ver, el homenaje a la vida... Antes he descrito que muchas personas, cuando están en una fase terminal, hacemos lo posible para que tenga una despedida al menos útil, interesante, rodeado de las personas que más ha querido, ¿no? El homenaje a la vida es, todos vamos a fallecer, lo importante es que ha vivido, y lo importante es lo que nos ha aportado. Y una persona no termina de marcharse definitivamente, porque tú te quedas con lo mejor, con las mejores cosas que te ha aportado. Es decir, al final dices, mientras que yo siga viviendo, pues me acuerdo de este detalle, el cómo hablaba, qué pensaba al respecto, y estás con un grupo de amigos y dices, bueno, pues el amigo que ya no está, pero está, porque lo primero nos acordamos de él. Y los actos de homenaje tienen que ser alegres, aunque suene paradójico, porque lo importante es que hemos tenido la oportunidad maravillosa de conocer a una persona de esta calidad y de recordarle en los mejores momentos. Yo creo que eso reconforta mucho, porque además el hablar de las personas fallecidas, para la persona doliente que está en proceso de duelo, que terminó ese proceso de duelo, siempre es bueno recordar lo mejor. Cuando se cruzaron esas vidas, la trayectoria que hicimos juntos, lo mejor es recordar esos buenos momentos. Y siempre, aunque te entristezcas a veces en ese recuerdo, aunque hayan pasado ya varios aniversarios, pero aunque te entristezcas, siempre te queda aquello de lo que hizo conmigo tal día, lo que hicimos juntos, cómo hablaba, qué opinión tenía sobre este aspecto, qué pensaría él ante esta circunstancia. Eso significa que hay una parte de esta persona maravillosa en nuestra cabecita. Y eso es muy reconfortable. Muy interesante. Y lo de que terminas el libro con tus conclusiones, que das algunas pautas que pueden ayudarte durante el duelo, y terminas con el poema de Mario Benedetti, No te rindas. Te quería preguntar sobre este tema, porque es uno de mis poemas favoritos, como el de mucha gente seguramente, ¿no? Sí, pues tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento de esa gestión del cambio, ¿no? Sí. Pueden ocurrir muchas cosas. Lo que ocurre muchas veces no lo podemos controlar, pero sí podemos tener una actitud
de cómo abordarlo. Y ahí entra el poema, en el que dice muchas cosas, ¿no? Y además ahí está, es un trocito de ese poema en el libro, no pues se puede editar lógicamente todo el poema, pero no te rindas, aunque las situaciones a veces te extrañen, te sobrepasen, no te rindas porque siempre tienes que darte esa oportunidad de reconciliarte contigo mismo, que al final pueden fallecer seres queridos y cada uno, pues oye, pues va a durar lo que vaya a durar y en circunstancias terribles pueden desaparecer o en circunstancias esperables también otros, pero tú ¿dónde estás? Es decir, tú también tienes que reconciliarte contigo mismo y decir, la única persona que me va a acompañar al final soy yo, conmigo. Y ahí es donde también tienes que darte ese homenaje de, oye, me tengo que perdonar cosas, es normal que cometa errores, es normal que a veces pues tenga estados de ánimo cabizbajos, pero por encima de todo tengo que estar bien conmigo mismo. En ese aspecto es, oye, no te rindas, que todavía tienes esa pequeña oportunidad. Y hablo de oportunidades porque tenemos que, por muy mal que estemos emocionalmente, siempre darnos esa oportunidad de seguir aportando cosas a los que nos rodean, pero también cosas a nosotros mismos. Darnos la oportunidad de estar mejor, de estar bien, de seguir interaccionando con nuestra gente, a pesar de que una persona extraordinariamente importante para nosotros ya no esté. Excelente. No tengo nada más que añadir. Solamente el recomendar el libro porque realmente es un libro que es muy claro, mezclas contenido con casos, explicas cómo trabajamos los psicólogos en situaciones como esta. Bueno, ustedes ahí en el Centro Álava Reyes tienen la unidad de duelo. Yo aquí también en Menorca tengo mi pequeña unidad donde he creado un material específico y tal para abordar estos casos. Y creo que es algo muy importante y muy recomendable el libro. Sobre todo los casos son muy prácticos, muy didácticos. Pueden ayudar mucho, pueden ayudar mucho. Por eso también el interés de contactar contigo, Vicente. Te deseo lo mejor. Muchas gracias. Gracias a ti por estos 20 minutitos que me has otorgado. Espero que realmente la gente entienda que hay que intentar normalizar todo este proceso, que hay que pasarlo, que es necesario gestionar nuestras emociones, que no sirve de nada esas frases tan claras. Bueno, no te preocupes, con el tiempo no ayudamos. O ayudamos, exactamente. Y me gustaría quedarte ya ofrecerte la posibilidad de que vinieses a contarnos en persona aquí a Menorca. Estaré encantado. Bueno, lo programamos para el 2019 porque hay que seguir adelante, ¿no? Con nuevos objetivos. Eso es. Muchísimas gracias por tu atención, por tu entrevista, me ha encantado y la compartiré en todas las redes para que todo el mundo pueda conocer tu nuevo libro. Gracias a ti, Gaby, siempre gracias a ti. Gracias, Vicente. Un beso grande. Beso y un abrazo. Adiós, hasta luego. Adiós, Gaby.